gente que todavía tiene un consumo irresponsable con cosas innecesarias, ¿cierto? Eso va generando, digamos, un deterioro medioambiental que posiblemente, digamos, hace parte de nuestras rutinas, ¿sí? Y también vienen acompañadas, ¿cierto?, de una serie de aprendizajes que hemos tenido en nuestra vida como consumidores y en esos aspectos sociológicos y de relacionamiento con otros consumidores que pues hacen parte de nuestras rutinas. Y en ese orden de ideas, pues desde la psicología nos hemos preocupado, ¿cierto? Mi área que es la psicología del consumidor, la psicología aplicada a dilucidar o a dar respuesta, digamos, a esas incógnitas del consumidor, pues nos hemos preocupado en tratar de dilucidar, bueno, cuáles son esos enfoques, ¿cierto? Que podemos usar a favor, digamos, de un consumo responsable, qué es lo que más, qué es lo que funciona verdaderamente, y obviamente la psicología, pues aplicada a la comunicación, ¿cierto? Para tener, digamos, esas respuestas, esa comunicación efectiva. Entonces, en ese orden de ideas, pues los enfoques con mayor soporte teórico que se han trabajado son, por ejemplo, la teoría de acción racionada, de Axel Fitchen, la teoría del comportamiento planificado, la teoría de valores, creencias y normas, o la teoría del foco normativo. Todas ellas tienen algo en común y es que tratan el tema de las normas subjetivas, ¿sí? Mis comportamientos, yo hago determinada acción o yo hago determinada actividad porque posiblemente va a ser bien valorada por ese grupo cercano a mí, por mi familia, por los amigos, por los seres queridos, ¿sí? Y como yo percibo que es bien valorada, pues la repito, ¿sí? Otro tipo de normas es, por ejemplo, el tema de lo que trata la teoría de foco normativo y es la norma descriptiva que dice, bueno, si los demás lo hacen, pues yo también lo puedo hacer. Si los demás lo hacen es porque está bien hecho, ¿sí? Eso valida mi comportamiento y muy posiblemente actuamos en coherencia. Si yo veo que en mi conjunto residencial, que todos los vecinos están reciclando, que me comentan que están reciclando, pues posiblemente es un comportamiento que es bueno, ¿cierto? Que normativamente está validado y posiblemente así es como me debo comportar yo, ¿sí? Otra, otra, otra teoría que es la de valores, creencias y normas, es donde entra en juego también la norma subjetiva junto con el altruismo, que es importante, es decir, hasta qué punto mis acciones, pienso en que mis acciones van a favorecer al otro, van a favorecer al resto de las especies, ¿sí? Y actuamos en coherencia con ese sentido de altruismo que es un valor personal, ¿sí? No todo el mundo es altruista, no todo el mundo tiene estructurado este valor, ¿cierto? Y mucho menos en algo, digamos, que posiblemente nos cuesta porque va ligado, digamos, a rutinas que están muy arraigadas en nuestro comportamiento, que es el tema del consumo, ¿cierto? Entonces, desde la psicología, pues nos hemos preocupado y estas teorías han sido muy fuertes, digamos, para tratar de explicar primero el comportamiento medioambiental y, obviamente, usado a nivel, digamos, de comunicación publicitaria, comunicación de marketing, pues posiblemente ha dado buenos resultados. Entonces, en ese orden de ideas, pues la pregunta es, bueno, ¿qué otras alternativas, qué otros usos se pueden tener, digamos, sustentados en estas teorías para seguir generando comunicación efectiva? Perdón, lo que hice fue devolverme. Bueno, bien. Y obviamente, pues, ¿qué son los productos ecológicos? Es decir, ¿qué define a un producto ecológico? Que eso obviamente influye y es importante tenerlo en cuenta porque estas características son las que uno tiene en cuenta a la hora de tomar la decisión de si comprar o no comprar ecológico. Entonces, obviamente productos donde uno sepa que la materia prima debe respetar el medio ambiente, que el empaque debe ser ecológico, que tiene unas normas, digamos, sostenibles con las cuales fue fabricado, que la materia prima también con la que se hacen los productos ecológicos también viene de unos procesos, ¿cierto?, avalados técnicamente que responden, digamos, a eso que debemos hacer o que las empresas deben hacer o que la industria debe hacer para garantizar unos procesos sostenibles. Los tóxicos, por ejemplo, pues si sabemos que los productos no tienen, por ejemplo, el tema de cosméticos ecológicos, que es, digamos, como iniciamos este estudio o estos estudios que he hecho, el tema de los cosméticos, ¿sí? ¿Y por qué los cosméticos? Pues porque posiblemente tienen componentes que dañan el medio ambiente, pero también dañan la salud. Entonces, ¿por qué escogimos esta categoría? Que es lo que les voy a contar más adelante y es
Porque si nosotros logramos cambiar las actitudes y los comportamientos, por ejemplo, en mujeres, ¿cierto? Que decidan comprar cosméticos ecológicos, en un producto que obviamente va ligado al reconocimiento de la marca, va ligado a las consecuencias con respecto a la salud, pues porque no es fácil aplicarse una crema que supuestamente es ecológica, pero pues no tenemos un respaldo de marca, no tenemos una referenciación que nos diga, sí, aplíquesela y le va a ir bien con esa marca, no va a tener problemas en su piel, ¿sí? Si nosotros logramos cambiar eso, que es un cambio importante, es decir, es difícil cambiar digamos, lo que hacemos o las decisiones que tomamos de consumo cuando esos productos involucran un daño personal. Si logramos acceder a esos cambios, pues posiblemente sería más fácil o esa comunicación publicitaria sería también muy efectiva en otro tipo de consumo. Bien, y en ese orden de ideas, pues bajo esa misma línea, como estamos hablando de actitudes, ¿cierto? Como lo había dicho anteriormente, pues primero cambiar las actitudes y en la medida que nosotros podamos cambiar las actitudes, pues podemos cambiar los comportamientos. Generalmente, y ese es el problema que tenemos, que con la comunicación no siempre el cambio de actitudes va ligado a un cambio de comportamiento, ¿sí? Pero eso es lo que debemos conseguir. Entonces, pues hablar de actitudes proambientales es un punto importante, ha sido algo, es una variable que ha sido de mucho interés científico, pues porque vuelvo, insisto, comenzando a cambiar actitudes, posiblemente podemos tener resultados comportamentales. Entonces, pues, ¿qué son las actitudes? Son opiniones, ¿sí? Formas de pensar, perspectivas con respecto a esas actitudes, obviamente también tienen un soporte teórico, ¿cierto? Hay teorías muy fuertes que hablan de ese tricomponente de las actitudes, donde habla de un componente cognitivo, un componente afectivo y uno comportamental, ¿sí? Y posiblemente en los estudios posiblemente no, los estudios dieron cuenta de eso, ¿sí? Que la gente tenía actitudes, se comportaba a favor, tenía emociones, sentimientos con respecto a las marcas, a los productos, ¿cierto? A sus formas de consumir. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de esos componentes que debe tener la actitud, las actitudes. Y obviamente las actitudes proambientales pues también tienen que ver con eso, ¿sí? ¿Cómo siento respecto a la protección del medio ambiente? ¿Qué hago con respecto a la protección al medio ambiente? ¿O cuáles son mis intenciones con respecto a la protección del medio? ¿Sí? ¿Y cómo pienso con respecto a eso? Es decir, ¿está bien, está mal actuar en coherencia? ¿Está bien reciclar? ¿O sí está bien reciclar, pero definitivamente no lo hago? ¿O sí lo hago? ¿Cierto? Que ahí es donde estamos hablando de esas tricomponentes, las actitudes. Y pues obviamente debemos saber, y la gran incógnita es cómo hacemos que los mensajes persuasivos puedan ser efectivos para este cambio actitudinal. Entonces, algo que hemos estudiado en las actitudes, un modelo importante para lo que he planteado yo, o lo que hemos planteado es el modelo de probabilidad de elaboración de Predica Shop, ¿cierto? Que es un modelo que ha sido muy útil para nosotros a nivel de marketing, un modelo cognitivo donde trata de explicar cómo nosotros procesamos la información y cómo a raíz de ese procesamiento de la información podemos generar cambios actitudinales. Y este modelo dice que tenemos dos formas de interpretar, de pensar en esa información y de dar respuesta a esta. Una es la ruta periférica y otra es la ruta central, ¿cierto? Y entonces a través de la ruta periférica nosotros procesamos mejor los mensajes que van más ligados a cómo está estructurado ese mensaje a nivel, digamos, por ejemplo, de diseño, ¿sí? A través de la ruta periférica, para nosotros es más importante, para el consumidor es más importante el atractivo de la fuente, por ejemplo, ¿sí? O las emociones que genere esa comunicación publicitaria, ¿sí? Diferente a la ruta central, que es aquella ruta donde nosotros nos involucramos más con la información, nos involucramos más con ese procesamiento, tenemos un, un análisis de la información mucho más elaborado, mucho más racional, y es acá donde nosotros procesamos esa información numérica de datos reales, de consecuencias, de peligros, etcétera, etcétera. Ambas han sido utilizadas en la problemática medioambiental. Cuando nosotros, y de hecho eso fue los experimentos que hicimos, ¿cierto? No, pues tratan de eso, de mirar cómo se procesa mejor, cuál camino es el que sigue el consumidor, cuál es más efectivo a la hora de generar actitudes comportamentales a nivel de cambios con respecto al medio ambiente, ¿sí? Y esto, si nosotros logramos a cualquiera de esas dos rutas,
¿cierto? Sea por un camino racional, sea por un camino emocional, de acuerdo a las rutas, cambiar actitudes, pues estamos hablando de un proceso persuasivo. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, creería que yo, ¿sí? Sí, sí, vamos bien, Bien, vamos bien. bien. Entonces, esto es algo de lo que les venía diciendo y para nuestros intereses, acuérdense de las normas que les hablé por allá al principio, de esos modelos normativos ¿sí? Que también han sido importantes, pues lo que hicimos en esta investigación, ¿cierto? En estos acercamientos empíricos fue tratar de combinar. Ya sabemos que hay dos formas de procesar la información a través de un modelo teórico que es la ruta central, la ruta periférica, pero se puede fortalecer ese mensaje, se puede fortalecer esa alternativa publicitaria de comunicación utilizando normas, utilizando llamamientos normativos y ahí retomo lo que decía anteriormente con respecto a las normas. Entonces, se puede fortalecer, se puede potencializar la efectividad persuasiva si combinamos las rutas de persuasión con los llamamientos normativos a nivel de norma descriptiva, norma subjetiva y altruismo. Esa, digamos, esa es la incógnita, ¿cierto? Con respecto a eso y cómo a través de eso conseguíamos comportamientos o cambios actitudinales a nivel proambiental. Entonces, pues una pregunta que nos planteamos es, ¿cuáles son los efectos que se pueden, que puede tener, digamos, estos mensajes construidos con esta combinación? Por un lado, las normas que han, empíricamente se ha comprobado que funcionan, ¿sí? Cada una de esas teorías que les mencioné, la del foco normativo, la del comportamiento planificado, la acción razonada, la valores, creencias y normas, pues ha sido comprobada, ha funcionado, ¿sí? Digamos, en el cambio proambiental. Y también ha sido comprobado, muy requete comprobado, digamos, las dos rutas de persuasión, tanto la ruta central como la ruta periférica, también en lo que respecta a publicidad verde, por ejemplo, o publicidad ecológica. Combinando estos dos factores, combinando estas variables, podemos tener mejores resultados, podemos tener, ¿cuál es el efecto? ¿Sí? Se potencia el mensaje persuasivo, podemos conseguir mejores efectos. Entonces, estos dos estudios que les voy a presentar, pues tratan de eso, tratan de dilucidar, ¿cierto? En principio hicimos un exploratorio, vuelvo, insisto, vuelvo y recuerdo la categoría que escogimos, que es productos proambientales, en la categoría de cosméticos, por lo que ya expliqué anteriormente, por esa importancia que tienen en la toma de decisiones para las mujeres en este sentido. Bien, entonces lo que hicimos fue primero un estudio exploratorio, ¿cierto? Eh, Primero saber cómo pensaban las mujeres con respecto a sus procesos de decisión en el tema de cosméticos. Decidimos enfocarnos en un estrato, digamos, que no tiene mucho poder adquisitivo, es el estrato 2, ¿cierto? Por la misma criterio a nivel, digamos, de características poblacionales, en el sentido de, bueno, estas señoras posiblemente no tienen el poder adquisitivo para comprar productos de marca ecológicos, ¿cierto? Posiblemente no conocen, digamos, por los medios a los que están expuestos, ¿cierto? Eh, Posiblemente su nivel educativo también incide, digamos, en que tengan costumbres o hábitos arraigados, ¿cierto? Y que sea más difícil, digamos, hacer esos cambios con respecto a su consumo de cosméticos ecológicos. Esas fueron las preguntas que nos planteamos, ¿sí? Y obviamente, pues lo que hicimos fue un grupo de mujeres, digamos, de estas características sociodemográficas de estrato 2, indagar en primera instancia cómo consumían cosméticos ecológicos, cuáles eran sus decisiones, qué incidía en la toma de decisiones, cuáles eran sus decisiones a nivel de marca, por qué elegían esas categorías de productos, cuáles eran esas personas que incidían en esas decisiones de consumo, ¿sí? Y sobre todo, qué llamamientos normativos o qué llamamientos persuasivos incidían en que ellos tomaran una u otra decisión. ¿Sí? Esas fueron las preguntas en ese primer acercamiento exploratorio. Entonces, bueno, quiero hacer un paréntesis acá y antes, digamos, de lo que les estoy comentando, ese es el segundo estudio, pero antes de eso hicimos
pues toda una revisión, digamos, teórica de lo que estaba pasando a nivel de publicidad verde, ¿sí? A nivel, digamos, para saber, digamos, en qué está ese estado del arte, ¿sí? Cuáles son las preguntas que han surgido, digamos, en el ámbito, en el campo de la comunicación, en el campo de la psicología, en el campo del consumo, ¿cierto? ¿Cuáles son esas incógnitas que se han dilucidado a través de diferentes estudios? Entonces lo que hicimos fue, pues para nuestros fines, armar, digamos, un buen marco teórico a través de una revisión y selección, a través de una revisión bibliométrica, ¿cierto? Con una técnica especializada para mirar, primero, cuáles son esos derroteros empíricos que marcan, digamos, la pauta con respecto a la resolución de las incógnitas a nivel, digamos, de publicidad verde, ¿sí? O publicidad medioambiental. Y lo que hicimos fue coger un rango de tiempo entre más o menos de 20 años, ¿cierto? Del 2000 al 2019, y nos pudimos dar cuenta digamos, en nuestro contexto todavía faltan estudios, ¿sí? Yo me atrevo a asegurar que uno de los estudios que yo he publicado son uno de los primeros que han tratado, digamos, de dilucidar este tema, digamos, de publicidad verde ligada al comportamiento medioambiental, ¿cierto? Como lo hicimos a nivel, digamos, experimental. Pero fíjense que en esta tabla que mostramos acá, que muestro acá, eh, los principales journals donde se han expuesto, digamos, estos artículos, las áreas, ¿cierto?, que tratan estos journals, y podemos dilucidar que a nivel, digamos, de países, pues Estados Unidos o Norteamérica son los que mandan la parada con respecto a esto. Europa también, Asia es importante, pero fíjense que Latinoamérica, ¿cierto?, está prácticamente con una incidencia empírica en este campo muy, muy, muy bajita. Y eso obviamente nos sirve para cuestionarnos, bueno, ¿qué está pasando? Posiblemente las políticas no ayudan, los intereses científicos tampoco, posiblemente es una oportunidad de exploración, ¿cierto? Una oportunidad muy, muy interesante, pertinente y de alto impacto para seguir investigando en este tema, digamos, del comportamiento proambiental, de la publicidad verde y la incidencia que tiene con respecto a los cambios actitudinales a favor del medio ambiente. Para esto nos sirvió, digamos, esa revisión teórica, ¿sí? A través de una bibliometría, ¿cierto? De una revisión teórica y sistemática, pues para darnos cuenta y para eh, seguir aterrizando aún más y seguir delimitando aún más esas preguntas de investigación que surgieron primero en estos estudios que les voy a mostrar y en más incógnitas para seguir dilucidando, digamos, con otros acercamientos empíricos. Bien, y pues a través de esa bibliometría también nos pudimos dar cuenta cómo ese relacionamiento de las diferentes palabras, por ejemplo, Green Advertising está ligado al tema del consumo, al tema del proceso de toma de decisiones, al tema de la construcción de marca, al tema del posicionamiento de las compañías, al greenwashing, que es un término también importante, ¿cierto? Es una problemática importante de analizar, ¿sí? Y digamos cómo ha sido el crecimiento digamos, a nivel de publicaciones, ¿no? Entonces, en los últimos 10 años, 2015, 2016, digamos, hubo un repunte importante con respecto a las publicaciones en esta temática y está creciendo, ¿cierto? Los intereses siguen creciendo. Como yo, hay más, eh, me atrevo a decir, expertos en comunicación publicitaria, en marketing, en comportamiento de consumidor que se están interesando por la problemática. Y en este mismo orden de ideas, pues pudimos dilucidar que hay unos temas, unos focos de interés dentro del panorama general de la publicidad verde que han sido de mucho interés. Por ejemplo, el tema de la imagen de marca ha sido muy relevante a nivel de preguntas de investigación. Es decir, nos interesamos mucho por saber el tema de la imagen de marca, cómo está ligado a los procesos, digamos, de consumo responsable, publicidad verde y la imagen de marca. Es decir, cómo si una empresa es percibida que hace publicidad verde o que es sostenible o que se preocupa por el medio ambiente, puede cambiar su imagen de marca, ¿sí? Y cómo el consumidor responde a este tipo de llamamientos ecológicos por parte de las empresas. Las emociones también es un tema importante, ¿cierto? Cómo generamos emociones y cómo a través de las emociones generadas con este tipo de publicidad, pues logramos cambiar comportamientos, ¿sí?
Otro tema importante ha sido ya algo más técnico y más operativo a nivel de realización de la comunicación, que es el uso de las imágenes ecológicas, es decir, inciden o no en que esa publicidad sea bien percibida, ¿no? Si utilizamos imágenes ecológicas y cuál tipo de imagen ecológica, ¿sí? Es lo mismo utilizar el miedo ligado a una imagen ecológica o utilizar paisajes naturales que den tranquilidad, ¿sí? ¿Cómo se perciben esas, cuáles son las diferencias entre el uso de las imágenes ecológicas? ¿Qué genera mayores actitudes, cierto? Mayor cambio de actitudes. El greenwashing, lo que les mencionaba anteriormente, que es esa connotación que es como, eso literalmente traduce como el lavado de las marcas, ¿no? Cómo las empresas lavan la imagen a través, digamos, de la comunicación verde. ¿Funciona, no? ¿El consumidor cree en la comunicación verde? Posiblemente no, posiblemente sabe que las empresas las están estructurando, las están haciendo para lavar su imagen, ¿sí? Entonces es como esa credibilidad también, ¿cierto?, que generamos en el consumidor y que también se convierte en un punto importante, un foco de interés para las empresas que realmente están haciendo acciones a favor del medio ambiente y otras que utilizan la problemática, utilizan el contexto, utilizan la sensibilidad que tiene el consumidor en estos tiempos con respecto al medio ambiente para evocar mensajes que posiblemente no son verdaderos. ¿Listos? A favor, digamos, de una construcción de marca. Obviamente los medios de comunicación, como qué medio es más importante, cuál medio es más creíble, cuál medio tiene mayor impacto, y nos pudimos dar cuenta que, por ejemplo, las redes sociales son importantes. A través de las redes sociales se crean grupos de consumidores que al interior de ellos inciden para que los integrantes de esos grupos en redes sociales, pues cambien sus actitudes y cambien sus comportamientos, ¿sí? Un estudio interesante que es el que les voy a comentar ahorita tiene que ver con eso, de cómo a través de una red específica en Internet, las mismas usuarias motivan a otros usuarios para que cambien sus comportamientos, para que generen, para que piensen en otros estilos de vida mucho más responsables con el medio ambiente y obviamente se conviertan en acciones efectivas, en acciones verificables. Y finalmente, digamos, en este análisis, digamos, panorámico de lo que se está haciendo del entorno empírico, pues está el tema de las normas sociales, ¿sí? ¿Cómo las utilizamos? Con los comportamientos, sirve que actuamos en coherencia con lo que están haciendo los demás, o funciona más, digamos, ese estilo de normas prescriptivas, mandatorias, ¿cierto? Que hacemos las cosas porque lo debemos hacer, porque están inmersas en una política pública, en una política organizacional, ¿sí? Porque es obligatorio hacerlo. ¿No? Entonces esas preguntas se han convertido en puntos de interés a nivel empírico. Bien, pues lo que les he dicho, las conclusiones de esos estudios, esos intereses científicos en torno a los valores, creencias y, digamos, esta imagen reduce lo que les había contado anteriormente. Bien, para complementar, pues, ¿qué conclusiones sacamos también? Las actitudes del consumidor hacia el marketing ecológico están influenciadas por la credibilidad, la educación ecológica, la influencia del grupo de referencia, la efectividad percibida en los mensajes, ¿cierto? El concepto de greenwashing, lo que había mencionado, etcétera, etcétera. Y una vez ya conociendo ese panorama, ya que teníamos ese panorama completo, digamos, de lo que estaba, en lo que estaba el estado del arte, en lo que se está haciendo a nivel de publicidad verde y esas incógnitas alrededor, digamos, de ese tema, pues nos facilitó y nos ayudó, digamos, a delimitar aún más esas preguntas de investigación con respecto a los estudios que seguían, o por lo menos a ese primer estudio, que fue un estudio exploratorio centrado en mujeres en la categoría cosméticos. Y entonces dijimos, bueno, entonces indaguemos por la imagen de los productos, ¿cierto? Indaguemos por esos comportamientos o por las normas, ¿cierto? Que usan las personas a la hora de tomar decisiones, indaguemos por la efectividad de los diferentes medios, ¿cierto? Y este estudio del que les voy a contar, pues ya, digamos, tiene un artículo, parte de ese estudio ya tiene un artículo, ¿cierto? De investigación en una revista, pues, de alto impacto. Y pues da cuenta y es lo que les voy a contar ahorita a nivel de resultados y a nivel de planteamiento. Entonces,
Ese estudio fue un estudio cualitativo, tuvo dos fases, un estudio cualitativo y una fase cuantitativa. El estudio cualitativo se hizo a través de un análisis, digamos, del discurso de las señoras que se entrevistaron, a las cuales se observó su comportamiento al interior del hogar. Hablamos también con adolescentes, con los hijos de estas señoras. Hablamos también con los tenderos, ¿cierto? Que conocían, digamos, los hábitos de compra de estas señoras respecto a esa categoría y a sus procesos de toma de decisiones, ¿sí? Entonces hicimos un proceso de triangulación y definimos unas categorías orientadas que dan cuenta, digamos, de esos resultados que tiene la revisión bibliométrica. Y unas categorías que giraban en torno a la compra, la marca, la publicidad, el consumo y las acciones proambientales, las prácticas proambientales. ¿Sí? Entonces lo que queríamos o lo que quisimos fue indagar el fenómeno, es decir, ¿qué estaba pasando? ¿Sí? ¿Cómo se comportaban las señoras? ¿Cómo compraban? ¿Sí? ¿Cuáles eran esas variables que incidían en su consumo? ¿Sí? ¿Cuáles eran esos grupos de influencia que influenciaban ese consumo? ¿Cómo interactuaban o cómo reaccionaban ante la publicidad de este tipo de productos? ¿Sí? Bien, ¿qué encontramos? Punto importante, la familia y las amigas como influenciadoras. Es decir, lo que pudimos denotar es que manifestaban que a la hora de tomar decisiones posiblemente no creían mucho en la publicidad, es decir, de hecho eran escépticas a la publicidad, sabían que la publicidad por lo menos está ahí para decir algo bueno de los productos, ¿sí? Pero que posiblemente no es honesta, ¿sí? Que posiblemente una modelo pues dice lo que tiene que decir porque le pagan para eso, ¿sí? Que posiblemente pues una marca no va a decir cosas negativas de sus productos, entonces creen más en las referenciaciones y en los comentarios y en los consejos que dan la familia o los amigos, y acá entonces ya se puede denotar o pudimos denotar el tema de la norma, de la normatividad, ¿sí? Las acciones seguidas por normas, y en este caso las normas descriptivas, ¿sí? Bueno, hago un paréntesis acá que los resultados de sus estudios fueron la base y son la base pues para continuar y estructurar publicidad para probar, digamos, con otras metodologías, ¿cierto? Desafortunadamente el tiempo y la jornada nos alcanza para contar los otros estudios que estamos haciendo, ¿cierto? Y que se han hecho en base a estos resultados. Bien, otro hallazgo importante es el tema de las prácticas proambientales, ¿cierto? Las actitudes hacia la publicidad, ¿cierto? Que vuelvo, insisto, son en cierto modo de incredulidad, son en cierto modo, digamos, creen, creen en el posicionamiento de las marcas, es decir, creen en que y validan su consumo respecto a ese conocimiento que tienen de las marcas que han venido consumiendo durante todo el tiempo, durante todo su estilo de vida, durante todos sus aprendizajes de consumo. Es decir, y saben, digamos que esas marcas buenas pues tienen su correspondiente publicidad, ¿sí? Algunas manifestaban, por ejemplo, que si salían comerciales nuevos de este tipo de publicidad, de cosméticos, pues obviamente validaban la información con el tendero, con las amigas, con los grupos cercanos, porque, vuelvo, insisto, en cierto modo generan esa esceptitud respecto a la comunicación publicitaria. Para este grupo de personas, para este grupo de mujeres, era más importante los comentarios o las referenciaciones que hacían sus grupos cercanos. Bien, y algo importante y es que, insisto, en ese escepticismo se reflejaba en la incredulidad con respecto a lo que decían, a lo que dicen de los productos, pues porque, digamos, un poco valida un poco el conocimiento general que la gente que no está metida en el tema de la publicidad o del marketing o del tema del consumo, pues considera que la publicidad está para eso. Bueno, y lógicamente piensan eso, pues porque es la función de la publicidad y es hablar bien de los productos, ¿sí? Y saben que la publicidad está ahí para eso. O sea, entonces, validan esta información con otras personas, validan esta información, o sea, se sienten más confiables con respecto a la información que se desprende de sus grupos cercanos, de sus parientes, de sus familias, de sus amigas, etcétera, etcétera. ¿Listos?
Y con respecto a las prácticas proambientales, pues se denota que muchas de ellas ya tienen conciencia, digamos, de que es necesario. Lo hacen también porque, digamos, en su casa validan también este comportamiento, es decir, son prácticas que validan al interior del hogar, que si y la mamá, en este caso, las señoras, son las que pregonan este tipo de comportamiento y educan tanto a sus esposos como a sus niños para empezar a realizar estas prácticas, ¿sí? Y también nos pudimos dar cuenta que posiblemente esos comportamientos van ligados a una política institucional a nivel de, una política gubernamental a nivel, digamos, de educativa, ¿sí? A los niños ya les están enseñando en los colegios, en las escuelas, a ciertas prácticas proambientales. Pero ese comportamiento, sí, no es coherente con lo que hacen en la casa, al interior del hogar, pues se extingue, se va acabando, se termina. Eso es importante y eso lo pudimos corroborar, que puede que el niño venga con un aprendizaje, puede que en la escuela estén dando estos tips, ¿cierto? Medioambientales, estos tips a nivel, digamos, de protección del medio ambiente y cuáles acciones podemos hacer a favor de él, pero necesitan corroborarse y validarse, ¿cierto? Y replicarse en el interior de los hogares para que se fortalezca. Bien, y en ese orden de ideas, pues pudimos ver el tema de la norma descriptiva también reflejada en estas acciones, ¿cierto? Yo reciclo porque mi vecino recicla, reciclo porque en mi familia, mis primas, mis hermanas lo están haciendo también, ¿cierto? Y muy seguramente cuando se les preguntaba a estas señoras si consumirían cosméticos ecológicos, manifestaron que sí había una posibilidad, precisamente porque están haciendo acciones a favor del medio ambiente y posiblemente otra acción sería consumir ecológico, ¿sí? Va ligado, digamos, a la categoría del producto, porque si bien la teoría la teoría y los datos que tenemos es que los productos ecológicos a nivel, en la categoría cosméticos son un poco más costosos, ellas estarían dispuestas siempre y cuando tuvieran respaldo de marca, creyeran en la publicidad, tuvieran una referenciación, ¿cierto?, con respecto a sus amigas, pero sí estarían dispuestas, digamos, a cambiar su comportamiento. Y obviamente, si eso se fortalecía con la comunicación publicitaria, pues mucho mejor, obviamente en un marco, digamos, de credibilidad y de cambio de septitud con respecto a la comunicación. Bien, pues las conclusiones de las que estamos hablando son, digamos, a nivel, digamos, de decisiones racionales, de información racional con respecto a los componentes de los productos, tienen en cuenta el precio, la calidad, las comunicaciones, las condiciones comunicacionales, ¿cierto?, que inciden en que ellas tomen o no decisiones con respecto a esta categoría. Se evidencia una preocupación medioambiental, y esa preocupación medioambiental hace que ellas no les quede difícil tener acciones o tener la intención de comportarse a favor del medio ambiente y de hacer enseñanzas, ¿sí?, de educar a los miembros de su hogar, de heredar este tipo de actitudes o este tipo de comportamiento, que esto es algo muy importante. Este hallazgo, digamos, es uno de los más importantes porque si nosotros podemos impactar con comunicación eficaz, ¿cierto?, hacia la protección del medio ambiente, a este grupo, a las mujeres en general, ¿cierto? Hay estudios que comprueban que ellas están más comprometidas con el medio ambiente por su condición de mujer y porque a su cargo posiblemente está la educación de futuras generaciones, ¿sí? Y es una percepción, una actitud, una percepción que las mujeres tienen, por lo menos lo que las revisiones empíricas dicen y lo que arrojó este estudio. ¿No? Entonces, en la medida que nosotros podemos impactar y cambiar actitudes a través de la comunicación verde en este grupo de mujeres, pues tenemos un muy buen camino recorrido para que ellas sean pregonadoras de este tipo de acciones en sus grupos familiares, con sus hijos, ¿sí? Bien. Y un segundo estudio, ¿cierto?, que se desprendió de este fue con otro tipo de metodología. Aquí es donde lo que les recuerdo que les comentaba que escogimos, digamos, un grupo de mujeres, ¿cierto?, que sabíamos de antemano, que esos fueron los criterios de selección, que estaban inmersas, digamos, en un grupo, en una red social específica. ¿Y esto para qué nos sirvió? Digamos, para
indagar, digamos, cómo es el comportamiento, cómo son las acciones que hacen a favor del medio ambiente, cómo cambian los estilos de vida sostenibles ligados a los comportamientos y a las interacciones dentro de estos grupos a niveles de redes sociales. Y efectivamente, pues los resultados dan cuenta, digamos, de eso que nosotros teníamos, que nosotros intuíamos, ¿cierto? Y es que efectivamente otra mediación masiva, otro medio de comunicación, otra alternativa, esta nueva alternativa, pues posiblemente es más efectiva que los medios tradicionales, ¿sí? Que la televisión, la radio, las revistas, ¿cierto? Porque lo que arrojó este estudio es que estas señoras inmiscuidas en esta red social particular, pues le creen a las mismas integrantes del grupo, ¿sí? Del grupo al que pertenecen. ¿Mm? Y estas mismas señoras son replicadoras de su comportamiento. Entonces, si alguien dentro, nos pudimos dar cuenta dentro de las indagaciones que hicimos, es que si alguien empezaba a comprar productos, ¿sí? Y empezaba a asumir un estilo de vida, empezaba a pregonarlo en la red, y como era la red, como es un grupo de confianza, pues ese comportamiento era muy creíble y otros empezaban a imitar el comportamiento, ¿cierto? Y a generar, digamos, como, vuelvo, insisto, un comportamiento relativamente masivo al interior de la red respecto a una acción a favor del medio ambiente. Entonces nos pudimos dar cuenta que los estilos de vida daban cuenta de consumo ecológico, ¿cierto? Que no les era difícil, y bueno, aclarando también que era, digamos, otro estrato socioeconómico, ¿sí? Que es una variable que también incide, digamos, en estos resultados, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el nivel socioeconómico, el estar en esta red especializada, en la credibilidad que genera la red a nivel, digamos, de este cambio de comportamientos, pues corroboran un poco lo que dijimos y lo que encontramos allá en la revisión empírica, y es la importancia del medio, es decir, las características del medio, ¿sí? A nivel de comunicación. ¿Incide? Pues en nuestro caso, y los hallazgos, es que sí, y por lo menos en las redes sociales, el Internet se está convirtiendo en una plataforma muy fuerte para llegar a generar estos cambios de, a favor del medio ambiente. Bien, pues a diferencia del anterior estudio, esa fase cualitativa, pues acá utilizamos un análisis cuantitativo, análisis de texto cuantitativa a nivel de una herramienta tecnológica con la que disponemos. eh, y pues nos arrojó estos resultados. Fíjense que acá, cuando se preguntaba, digamos, a las mujeres con respecto a los comportamientos, pues las menciones, ¿cierto? A nivel de su discurso, analizar ese discurso más detenidamente, pues salía a flote, digamos, el agua, comprar productos orgánicos, ¿cierto? El tema de las bolsas es evidente, ¿cierto? Eh, en todos los estratos, en todas las edades, ¿cierto? Que eso fue lo interesante también de ese estudio, que pudimos corroborar esas diferencias entre edades. Pues salen, digamos, algunas palabras, de acuerdo a la edad, salen cosas mucho más prominentes o términos mucho más prominentes con respecto a otra edad, ¿sí? Pero siempre, digamos, ligados y exponiendo, digamos, las razones de por qué compran ecológico, en este sentido. Entonces, me va a permitir leer algo textual y dice, pues sí, el maquillaje es de una señora que vende, lo hace a base de eucalipto, ella también vende, lo compro porque, sí, porque está hecho también con componentes orgánicos, ¿cierto? Y porque me lo referenciaron en Wikimujeres, que es la red social que analizamos. ¿Listos? Bien. Eh, pues lo que les comentaba anteriormente, Facebook aparece acá como un influenciador importante con respecto a dónde conocen este tipo de productos, dónde empiezan a validar sus comportamientos, dónde y qué es, digamos, lo principal a nivel, digamos, de connotación o de percepción o de concepto que tienen con respecto a consumo ligado a la protección del medio ambiente. Entonces la palabra orgánico sale mucho. Podemos evidenciar que sus estilos de vida estaban enmarcados, digamos, en eso, en empezar a consumir productos orgánicos, y de ahí se desprendía todo un estilo de vida. Entonces, un estilo de vida que se replicaba en los miembros de su familia. Entonces, empezaron a comprar orgánicos, y como en ellas está la decisión de qué se consume, qué se compra para el mercado, por ejemplo, pues empiezan a pregonar este comportamiento
con sus esposos, con sus hijos, con su familia, etcétera, etcétera. Entonces ellas se convierten en embajadoras, digamos, de esos cambios, ¿cierto?, a favor del medio ambiente, validadas también por lo que decía la red social, ¿cierto?, que es importante. No lo decía un medio tradicional, no lo decía la televisión, la radio, lo decía la red social y posiblemente de fuentes que son más creíbles para ellas, posiblemente no, seguramente de las fuentes, en este caso sus amigas o las señoras pertenecientes a este grupo social, ¿cierto?, que validaba ese comportamiento, es decir, lo le imprimía credibilidad a ese comportamiento diferente a lo que puedan encontrar ellas en otros medios de comunicación. Bien, pues los hallazgos les estoy contando, aparece, digamos, las amigas, familias, ¿cierto? Como influenciadoras, ¿cierto? Al hacer ese análisis textual, eh, digamos, ese grupo de segmentos que aparecen repetidos, ¿cierto? Y esa categorización, digamos, de términos léxicos, el término amiga aparece como un fuerte referenciador en los discursos de ellas. Bien, y finalmente llegamos ya para ir cerrando, ya me quedan 10 minuticos, ¿cierto? Finalmente, en un análisis, digamos, de probabilidad de en qué giraría el torno, en qué gira el discurso de estas señoras por grupo de edades, pues encontramos diferencias, ¿cierto?, con respecto a los rangos etarios, ¿cierto? Y nos pudimos dar cuenta que, por ejemplo, en las personas más jóvenes, en las niñas más jóvenes, pues se evidencia el tema de la bicicleta, ¿cierto? El eucalipto, el maquillaje aparece fuerte acá como un término que tiene mucha mayor probabilidad, digamos, de pertenecer a este grupo de mujeres. Diferente, por ejemplo, el rango de 46 a 50 años, donde aparecen los términos digamos, de comportamiento sostenible al interior de la casa, el tema de los bombillos electrodomésticos, las verduras, ¿cierto? Entonces, esto es coherente con los estados y los ciclos de vida de cada una de estas señoras, ¿cierto? Evidentemente, las personas de 25 a 30 años pues tienen otras preocupaciones, ¿cierto? Posiblemente no tienen hijos, no son casadas, ¿cierto? Y sus necesidades a nivel de protección del medio ambiente en esta categoría pues están materializadas en esos conceptos diferentes a una señora de 46, 50 años que tiene hijos, que ya es casada, que ya tiene un hogar, etcétera, etcétera. Entonces eso también es coherente con la literatura, los hallazgos y que evidencian que las actitudes y los comportamientos pues dependen también de esas variables psicográficas. Y un punto importante, interesante, es que la gente joven, los adolescentes, las personas, digamos, de generaciones que acabaron de cumplir su mayoría de edad, se están preocupando mucho por el medio ambiente y muchas de ellas son conscientes, ¿sí? Me atrevo a asegurarlo digamos, de tener un mejor consumo, ¿sí? Consumir responsablemente. Bien, pues las conclusiones en las que he venido hablando, ¿cierto? Ya para ir cerrando y para pasar a la sesión de preguntas, eh, pues los estilos de vida involucran, digamos, estas acciones a favor del medio ambiente. Los estilos de vida se reflejan en el consumo. Los estilos de vida son validados, digamos, por esos grupos de referencia. Esto se convierte y podemos dilucidar acá el tema de las normas. La publicidad en el sentido, digamos, estricto de la palabra en medios tradicionales posiblemente tiene menos credibilidad que otras formas de comunicación publicitaria, otras formas de comunicación de marketing, por ejemplo, a través de las redes sociales, por ejemplo, a través de las estrategias, digamos, del voz a voz que generan las marcas utilizando influenciadores, eso posiblemente tiene mayor impacto. Hay una nueva generación de consumidores verdes, ¿sí? Hemos encontrado con adolescentes que ya están pensando en alternativas, digamos, más sostenibles a nivel de consumo, ¿sí? Y de acá se han desprendido otros estudios que estamos haciendo, por ejemplo, con el tema de ropa sostenible, ¿sí? Hasta qué punto a través de la comunicación publicitaria y de las estrategias podemos hacer que no se compre compulsivamente la ropa, que es una de las, digamos, de las industrias que de pronto más desechos y más contaminantes genera, ¿sí? Podemos hacer que la gente joven renueve su ropa en vez de comprar, ¿no? Posiblemente favorecería eso a nivel de medio ambiente, son las incógnitas que estamos tratando de dilucidar en otros estudios.
Y pues los grupos de referencia, lo que hemos venido hablando, importantes influenciadores a la hora de tomar decisiones. Y la familia, ¿no? La familia y los amigos, ¿cierto? Esas referenciación, esos aprendizajes al interior de la familia, créeme que cualquier acción a nivel de marketing o de comunicación o de intento de posicionamiento de unas marcas alrededor de la protección o de la sostenibilidad no funciona si en los núcleos familiares este mensaje no se está reforzando, si no hay también una acción educativa al interior del hogar y también por parte, digamos, de las organizaciones educativas, ¿sí? A nivel de universidad, a nivel de colegios, a nivel de jardines, ¿sí? Y es interesante encontrar cómo a nivel de jardines, en los barrios podemos encontrar, digamos, estos jardines donde a los niños ya se les está enseñando esa sensibilidad por el medio ambiente y eso es importante, eso funciona más que cualquier estrategia de comunicación, de marketing o publicitario. Bien, pues eso es todo. Finalmente les voy a dejar eh, las referencias bibliográficas. Vuelvo, insisto, estas parten de ese primer estudio que hicimos donde si nosotros revisamos este último año, por ejemplo, en el 2020, sí, primer semestre, ya hay más estudios, ¿cierto? Ya podemos corroborar que hay gente que se sigue preocupando y posiblemente, pues, ahí vamos y pensaría que es una muy buena oportunidad, una eh, muy buena posibilidad de generar investigación de impacto en una problemática muy importante y que obviamente nos compete, digamos, a todos. Pues bueno, muchas gracias por escucharme y pasemos a la sesión de preguntas. Sí, muchísimas gracias. Invitamos a los asistentes si quieren hacer alguna pregunta para que por favor la hagan por el icono de preguntas y nos la escriban, por favor. ¿Cuántos asistentes hay en este momento? Tenemos una pregunta. Bueno, Sí, Harold, adelante con la pregunta. Bueno, vamos a darle acceso a Harold con el micrófono. Te va a dar voz, Harold. bueno, Bien. buenos Vale, Harold, días. buenos días. Sí,
Pues claro, como usted lo ha dicho, cada una de las marcas, digamos, tienen sus intereses propios, yo pienso que ninguna compañía se crea, digamos, para perder. Siempre que hay una idea de negocio, siempre que hay un emprendimiento, ¿cierto? Comercial en este caso, ¿cierto? Pues se crea con el objetivo de crecer, de generar utilidad, de cumplir o satisfacer unas necesidades, pero que esas necesidades se transformen no, sino se materializan en un intercambio a favor de la compañía. Y pues obviamente este tipo, digamos, de compañías digitales, ¿cierto? En donde, digamos, una forma, digamos, de generar utilidad es a través de la publicidad, ¿cierto? Que las marcas o los anunciantes ponen en ellas, pues es una forma de validar, digamos, el objeto para el cual fue creada, ¿sí? Desafortunadamente, pues si nosotros miramos en Cámara de Comercio a nivel de Bogotá, pues cuántas empresas hay, cuántas empresas comerciales hay y cuántas de ellas están preocupadas por generar comportamientos favorables a nivel de medio ambiente. Lo que pasa es que, vamos con el fenómeno del greenwashing, ¿no? Muchas de ellas, las que tienen los medios, optan por esta alternativa porque saben que de pronto se están enfrentando a un consumidor mucho más responsable con el medio ambiente y utilizan esta estrategia, em, digamos, con un criterio poco ético de decir, mire, yo soy responsable con el medio ambiente, tengo unos productos de producción medioambientales sostenibles, pero ¿hasta qué punto eso es real? Simplemente lo hacen con el objetivo de generar, digamos, buenas actitudes en ese consumidor que más adelante se van a traducir, ¿cierto? O esa es la concepción de estas empresas, en actitudes favorables hacia la marca. Entonces, yo, digamos, atreverme a decir, digamos, de que las marcas comerciales, digamos, de que son más las marcas comerciales preocupadas por el medio ambiente que las que no, sería arriesgado, porque desafortunadamente eh, pues obviamente son más, digamos, vuelvo e insisto, son mucho más las marcas, digamos, que aún, digamos, no tienen este tipo de procesos, que se preocupan es, digamos, por su objeto social para el cual fueron creadas. Y desafortunadamente o afortunadamente lo digo porque, pues, las tecnologías nos ayudan. Es decir, yo desde mi posición de, digamos, de profesional en marketing, pues sé que la publicidad también tiene una función comercial, ¿sí? Y está ahí para ayudar a las empresas a generar esa utilidad, a cambiar actitudes, cambiar comportamientos a favor de la marca. Yo sé, digamos, el consumo es necesario, sé, también tengo mi otra perspectiva del consumo responsable, también es mucho más necesario, es mucho más importante, pero sé que las plataformas digitales pues ayudan a las marcas precisamente para sus objetivos comerciales. Entonces, ante esa pregunta es hasta qué punto, claro, evidentemente, así como la publicidad comercial en televisión o la publicidad comercial en radio, pues va en contra, digamos, de ese consumo responsable, claro que sí, sí, es decir, es evidente, ¿sí? Pero, digamos, estamos digamos, en ese juego, en esta dinámica, digamos, en donde hay unas compañías o las compañías necesitan crecer, necesitan generar utilidad, necesitan generar consumo, ese consumo necesariamente genera poder adquisitivo, genera procesos de producción, genera empleo, etcétera, etcétera. Digamos, yo pienso que es un poco arriesgado separar esas dos cosas y toca mirarlo con mucho cuidado, ¿sí? ¿Cuántas personas no se están favoreciendo, digamos, de una plataforma como la que usted menciona, como la de TikTok? ¿Sí? ¿Cuántas personas no trabajan en estas plataformas? ¿Cuántas empresas no activan su consumo a través de esas plataformas? ¿Y ese consumo sirve para generar producción y generar empleo? Obviamente sí, ¿sí? Obviamente sí. Entonces, digamos, tratar, digamos, de ser tan, delimitar lo uno con lo otro, ¿cierto? Decir que una cosa excluye la otra, que necesariamente se deben separar, pues yo no lo haría, es muy arriesgado porque, vuelvo, insisto, tengo que fungir como abogado del diablo también a favor del consumo, ¿cierto? Y por otro lado, del consumo responsable. ¿Bien? Muchísimas gracias. Bueno, Entonces, ¿qué otra pregunta hay? a ver si hay otra pregunta. ¿Alguien más de los asistentes?
Bueno, parece que no tenemos más preguntas, doctor Fernando. Bueno, bueno, pues entonces muchas gracias, digamos, por la audiencia, por haberme escuchado. Espero les haya quedado, digamos, esa espinita, primero del consumo responsable, es decir, seamos responsables en nuestros consumos, empecemos a generar ese tipo de acciones que así sean pequeñas, pero pues se puede comenzar por algo, ¿cierto? Hay muchas alternativas de tener un comportamiento sustentable, responsable con el medio ambiente y pues los invito, digamos, y es el objetivo de esta charla, ¿no? Dejar la espinita ahí, digamos, de analizar, digamos, nuestras acciones o nuestras prácticas a favor, digamos, del medio ambiente y poder cambiar, ¿sí? Ponerse poder pensar un poquito, digamos, bueno, lo estoy haciendo bien, estoy consumiendo responsablemente, qué puedo hacer, digamos, para contribuir, digamos, a la problemática. Y por otro lado, bueno, los que tienen intereses investigativos y a nivel científico, pues también hay mucho que averiguar acá. Es un tema, vuelvo, insisto, muy importante que tiene mucho impacto ahorita y que es necesario. Sí, es necesario. Todo lo que hagamos y lo que investiguemos y las incógnitas que dilucidemos, digamos, en este campo del consumo medioambiental o el consumo verde, pues sirve obviamente y es aplicable para a favor de todos, ¿sí? A favor de este bien común. Entonces, muchas gracias nuevamente a los organizadores y pues espero encontrarnos en otros momentos, en otros espacios. Y mi correo está ahí, digamos, en principio, para si tienen dudas, si tienen preguntas. Y bueno, muchas gracias y que continúen con esta excelente jornada. Bueno, Muchas gracias, doctor Fernando, desde Colombia. bueno, Entonces, muy amable. Seguimos ahora. Los voy a invitar a todos a la segunda ponencia magistral durante el día, que se llama Comunicación, Cultura y COVID-19 en tiempos de fake news. Es a las 3 de la tarde. Pero antes vamos a tener el cuarto episodio de planteamiento bimodal para un nuevo entorno educativo enfocado en el territorio de la Sabana de Bogotá. Entonces, seguimos con la programación. Muchas gracias a todos y vamos adelante con el siguiente episodio. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.